Luego dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Marcos 16:16. Claro, es creer el asunto. Tan simple. Sí. En la película El último emperador, el niño de corta edad que es ungido como el último emperador de China, lleva una vida de lujos, de 1000 servientes que corren de un sitio a otro para atenderlo, y su hermano le pregunta en un momento del film, le dice, ¿qué sucede, emperador, cuando haces algo malo? Y él dice, cuando hago algo malo castigan a otro. Y para demostrar al niño emperador su teoría, rompe un jarrón y entonces de inmediato golpean a uno de sus sirvientes. Bueno, en la teología cristiana Jesús invirtió esa antigua pauta. Cuando erraron los sirvientes, fue castigado el rey. La gracia no te cuesta nada, únicamente porque el que la dio la sangre. Quien nos la dio pagó con su propia vida. La gracia no es gratis, la gracia es invaluable, no la podríamos pagar. Es una gracia escandalosa, es una gracia implacable, no la podríamos pagar nunca. Y uno lo único que tiene que hacer es creer. Entonces el ladrón de la cruz solo creyó y rogó. ¿Se acuerdan en Lucas 23:42? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le promete el Salvador? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón casi era un argentino, se cree teológicamente. ¿Cómo un tipo así va a poder ir al paraíso? ¿Cómo un alma manchada por el pecado puede ir al cielo? ¿Cómo podía ser salvo un pecado? Yo me imagino que los que estaban debajo estaban atónitos, y si había algún fariseo ahí, no entendía nada de lo que ocurrió en lo alto de las cruces del Gólgota. Pero sucedió que los pecados del ladrón salieron de él y fueron a Jesús. Cada pensamiento malo, cada obra vil, sus maldiciones, sus robos, su codicia, su lujuria, todo eso ahora lo cubría Cristo Jesús. Y al mismo instante la pureza de Jesús cubrió al ladrón. Y así como el Padre vistió al pródigo, Cristo vistió al ladrón. Y el que no tenía pecado llegó a ser lleno de pecado. Y el que estaba lleno de pecado llegó a ser sin pecado. Hubo un intercambio, fue el intercambio más excepcional de la historia. Pablo lo explica de esta manera en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos libró de la maldición de la ley y Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra. ¿No es maravilloso, gente? Segunda de Corintios 5:19 añade, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, nos dieron un expediente perfecto, el de Jesús, y Jesús se quedó con el nuestro imperfecto. ¿Y qué hizo con nuestro calamitoso historial de vida? Porque tú estás diciendo, ¿y qué habrá hecho con mis pecados? Uno sabe que Jesús los tira al fondo del mar, pero uno siempre tiene miedo que haya hermanos que tengan ministerio de buceo. Se rió una de las buzas que... Colosenses 2:14 dice, ¿qué hizo con nuestros pecados? Escuchá esto, yo podría vivir con este versículo el resto de mi vida. Anuló Jesús el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Alguien tiene que celebrar más que eso, gente. ¡Aleluya! ¡Ja, ja!